Muy buenas a todos. Hoy vamos a empezar una serie de vídeos en los que vamos a ir viendo poco a poco qué mejoras se introdujeron en C++ desde la versión C++ 11, pasando por la C++ 14, C++ 17 y C++ 20. La idea es ir subiendo un poco de nivel respecto al C++ tradicional que se ha enseñado siempre en las universidades y demás, y viendo las mejoras y cosas más modernas que tiene el lenguaje. Hoy empezaremos por dos conceptos muy sencillos que fueron introducidos en C++ 11, que son los bucles for para contenedores y la palabra clave auto. Bueno, aquí estamos en CLion y vamos a hacer el primer ejemplo de los bucles basados en rangos. Son una nueva versión de los bucles for que facilita mucho iterar a través de contenedores. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un vector que sea un vector que contenga cadenas, por ejemplo, ¿no? Si ahora quisiéramos iterar por el contenedor utilizando un bucle for tradicional, podríamos hacerlo de dos formas. Utilizando un número como una variable que mantenga el índice del elemento en el que queremos iterar y sumándole 1, o utilizar iteradores. En ambos casos, el bucle for al final queda con mucho texto y es bastante difícil de entender. Pero sin embargo, con la nueva sintaxis de for basado en rango es mucho más sencillo. Entonces, la sintaxis es la siguiente. Y si empezamos con for, pondríamos el elemento que queremos, el tipo de elemento que contiene el vector, un nombre para la variable que vamos a utilizar dentro del bucle, y dos puntos y el nombre del contenedor, en este caso myVector. Vale. Y hecho esto, pues podemos trabajar dentro del bucle con la variable e, sabiendo que es la que contiene el elemento actual. Si ejecutamos esto, vemos que imprime foo, var y bas. ¿Vale? Lo cual es muy útil porque nos facilita mucho la sintaxis comparada con un bucle for tradicional. Otra de las cosas interesantes es que si quisiéramos, por ejemplo, editar el elemento sobre el que estamos iterando, en vez de hacerlo así, que lo que generaría sería una copia, pues podríamos poner aquí un ampersand y generaría una referencia. Entonces, al acceder sería lo mismo e incluso podríamos hacer una asignación de lo que sea, por ejemplo, e más. Y tenemos aquí las variables modificadas, ¿vale? Y estos cambios se habrían visto reflejados en el vector original. ¿Qué pasa si tuviésemos un contenedor mucho más complicado? Por ejemplo, supongamos que tenemos un mapa algo más complicado. Este mapa, por ejemplo, tiene como clave cadena y como valor cadena también. Hemos metido tres elementos así en aleatorio. Y ahora, si quisiéramos utilizar un bucle for como el que hemos hecho antes, tendríamos que indicar el tipo sobre el que vamos a iterar. En este caso, como es un mapa, el tipo que nos devolvería sería un par. Este par, pues podríamos acceder a sus componentes con first y second. Si ejecutamos, veremos que se imprimen todos los elementos, tanto la clave como el valor. El problema es que este cacho de código aquí se hace muy largo, a veces difícil de entender, y realmente no nos sirve para nada, porque nosotros ya sabemos que estamos trabajando con un mapa. Entonces, aquí introducimos otra nueva utilidad del lenguaje C++ 11, que es la palabra reservada auto. Y ahora en C++ 11 lo que nos sirve para evitar tener que definir o tener que escribir literalmente el tipo de un elemento, sino que C++, el compilador, automáticamente va a deducir cuál es el tipo. Entonces, en este caso del bucle, en vez de poner todo desde cacho, podríamos poner directamente auto, y el compilador va a saber cuál va a ser el tipo de E. Entonces, el resultado es exactamente el mismo. Si queréis, lo podemos probar en el bucle anterior. Y eso nos facilita un montón la iteración y el código queda muchísimo más limpio. Evidentemente, esto se puede utilizar para muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí podemos definir una variable directamente utilizando auto y sabiendo que el valor que se le ha asignado es 5, pues de ahí va a deducir que esta variable tiene el tipo entero. Lo mismo ocurriría con otros tipos de datos tradicionales como flotantes y demás. Como veis, el nuevo bucle for y la nueva palabra clave auto son unas utilidades muy interesantes para simplificar nuestro código y mantener la legibilidad. Así que en siguientes tutoriales veremos otros elementos nuevos que se han añadido al lenguaje C++ durante todos estos años para ir mejorando nuestro código y haciendo código un poco más moderno. Nos vemos en el siguiente tutorial y no olvidaros de darle al like y suscribiros al canal.